Buenas tardes, hermanos, que Dios los continúe bendiciendo. El Señor me dijo: hija, ve a la ciencia, no temas, tendrás que hacerte muchos exámenes, pero yo me glorificaré. Hermanos, en la pandemia me encontraron un tumor que abarcaba el abdomen. Me operaron de emergencia y me diagnosticaron con un cáncer. Pero yo recordaba la segunda promesa que me hizo mi Señor antes de la pandemia, antes de cerrar la iglesia. El Señor me dijo reiterativamente: yo estaré bendiciendo tu vientre, yo bendeciré tu vientre. Y hermanos, para la gloria de Dios, les comunico que hace 2 días me vio el oncólogo con nuevos exámenes y ellos se maravillaron porque salieron absolutamente bien. Y me dijo el oncólogo: está libre de cáncer. Bendito y alabado sea nuestro Dios, gloria al Señor. Estoy muy agradecida con mi Señor por la gran misericordia que tuvo conmigo, por todo su respaldo. No tengo palabras de agradecimiento para Él por dármela una segunda oportunidad de vida. Agradezco a todos los hermanos quienes me apoyaron. Testifico para dar la gloria y la alabanza a mi Padre Amén. Celestial. Gloria a nuestro Dios, gloria al Señor. La gloria es para nuestro Dios. Buenos días, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. En el día de hoy quiero testificar de toda la obra que el Señor ha hecho en mi vida y con los míos. El Señor en su santa profecía me había dicho que estaría transformando ese ser, y fue así, mis hermanos, que el 18 de febrero del 2018 mi esposo tuvo un accidente en una moto y fue así como se fracturó el cráneo. En esa madrugada lo recogió un celador y llamó a la policía y lo llevaron al hospital. En la mañana siguiente me hacen un llamado de que se encuentra como NN, el que lo vieron en las redes sociales. Inmediatamente su madre y yo acudimos al hospital. Ese varón estaba muerto prácticamente porque la mamá me decía: ay, cójale la mano, venga, yo creo que él está muerto. Yo: no se preocupe, porque ya yo entendía que el Señor iba a hacer su obra en él. Pero yo me acordé de esa promesa que el Señor había dicho, que venía un tiempo difícil y que Él iba a transformar ese varón. Entonces yo me puse en oración y le dije al Señor que tuviera misericordia, porque allá no teníamos a nadie y que para irnos para Montería no nos daba. Entonces vi cómo el Señor se manifestó, porque inmediatamente lo oré, inmediatamente consiguió el cirujano y aquí mismo en apartado. Y me puse en oración con muchos de mis vecinos, porque ellos también estuvieron muy pendientes, y la mamá firmó. Yo le dije: firme, tranquila, firme, que eso no va a pasar, él va a sobrevivir. Y inmediatamente firmó, estuvimos en oración y como a las 3:30 de la mañana volvió y llamó: ya lo operaron. Mis hermanos, tuvo una semana en UCI y otra en hospitalización, no hablaba, quedó como un niño, había que darle la comida, había que bañarlo, había que vestirlo, pero Dios en su misericordia, y a la semana ya empezó a moverse, empezó a bañarse solo, empezó a comer. Dios en una semana lo paró. También quiero testificar de que el Señor me decía que no me preocupara, que yo vería todas las cosas como si estuvieran al revés, pero que no me preocupara, que orara, que Él se iba a manifestar en el último momento. Y fue así, mis hermanos, que estuvimos en esa dificultad y yo vi como el Señor obraba en él, y se metió la pandemia y todo era llevándolo con los especialistas, y no podía volver al trabajo porque él se olvidó completamente de la labor que él realizaba. Y Dios en su infinita misericordia lo remitieron para una solicitud de que lo pensionaran. Mis hermanos, Dios fue tan maravilloso y escuchó mis oraciones que no tuvimos necesidad de que él fuera hasta Medellín para que le hicieran los exámenes. Todo lo hicieron por teléfono, y la gloria se la doy a Dios, porque gracias a eso Dios lo pensionó y ya está pensionado hace 1 año. Y todo lo quiero testificar para la gloria y la honra de mi Padre Celestial. Gloria a Dios. Hermanos, buenas noches, que el Señor los bendiga. El Señor, antes de iniciar la pandemia, me dijo que Él me iba a estar cuidando a mis familiares
Debido a que mi esposa es médica, ella pues tuvo contacto directo con los pacientes y con personas que estuvieron en contacto, contagiados con el COVID. El Señor también a mi suegra le dio un sueño donde ratificaba que iba a estar protegiendo a mi esposa, y el Señor también me decía que iba a estar mostrando cómo a los míos iba a estar guardando y no les iba a estar haciendo falta de nada y de ningún bien. Durante la pandemia mi papá es independiente y él trabaja pues de lo que hace en el día a día. Lamentablemente pues tuvo que parar por la pandemia, y hubo un lapso en el cual el Señor me decía en sueños que me iba a estar mostrando cómo Él los iba a estar bendiciendo y los iba a estar guardando, y cómo Él era el que los iba a estar protegiendo y les iba a estar supliendo una a una sus necesidades, ratificando la promesa que me había hecho. Mi esposa estuvo atendiendo pacientes de COVID y a pesar que los estuvo intubando y hubo sucesos donde mi esposa nunca se contagió, el Señor la estuvo guardando siempre, la protegió en todo momento, nunca llevó el virus a la casa. Mi papá, él debido a que tenía que cumplir con sus obligaciones y pagarle a sus empleados, él se dispuso y en cierta forma de sus ahorros sacó para poder pagarle a ellos. Pero llegó un punto en el cual él se quedó sin ingresos y le clamó al Señor. Le clamó de forma tal que el Señor le permitió ganarse el chance no solo una vez, sino dos, y por medio de ella logró cumplir todas las obligaciones y las responsabilidades que él tenía. El Señor me decía también que iba a mostrar cómo los iba a estar protegiendo a ellos. Mi papá se contagió de COVID, estuvo un poco grave, por no decir que bastante. Siempre estuvimos orando y le estuvimos clamando al Señor. Yo una noche le supliqué al Señor y le dije pues que tuviera misericordia de mí y que no permitiera que se fuera este ser, porque pues me iba a dar mucha tristeza. En esa noche el Señor se me apareció en un sueño. Yo no sabía realmente porque mi papá no me había contado muy bien la situación, y esa misma noche el Señor me decía: dile a ese varón que no me pida su vida. Dile a ese varón que yo tengo un plan muy grande con él, que a pesar que no crea que yo no lo estaba viviendo, yo he visto cómo se ha arrodillado en el baño y me ha suplicado porque no soporta más esta enfermedad. Hermanos, esa misma noche, al día siguiente, yo le conté el sueño a mi papá, y mi papá se quebrantó en llanto y me decía que realmente le había pedido al Señor que ya no soportaba más el virus, que se sentía muy agobiado y que realmente le había pedido al Señor que se lo llevara para poder descansar. En ese sueño el Señor me decía que le pidiera y que Él le iba a estar mostrando cuál era la cura y cuál era la sanidad que Él iba a estar teniendo. Mi papá al día siguiente tuvo un sueño donde el Señor le decía cuál era la cura y cuál era la bendición y cómo ganar la bendición. Él en el sueño lastimosamente no alcanzó a llegar, pero el Señor en su misericordia le permitió otro sueño donde el mismo Señor, un ser de una autoridad impresionantemente grande y que no se lograba vivenciar el rostro, le aclaraba cuál era la cura. Y aquí quiero resaltar el valor de los estudios bíblicos. Y allí usted va a encontrar la sanidad. Hermanos, contándole una forma un poco jocosa, mi papá empezó a verse hasta 4 estudios bíblicos al día. Y hermanos, al cabo de 2, 3 días, mi papá fue evolucionando. El virus se le fue yendo, poco a poco vimos cómo fue mejorando. Realmente yo vi y ratifiqué, vivencié y sentí la promesa que el Señor me dijo, voy a guardar a los tuyos, vas a ver mi poder, vas a ver mi misericordia. Vi cómo mi papá, por pura misericordia y como también por algo de misericordia, el clamor que yo le hice, se apiadó y sacó adelante a mi papá, guardó a mi esposa y no permitió que el virus se llevara a estos seres queridos. Esto lo testifico para la honra y gloria del Señor. Amén, gloria a nuestro Señor, gloria a Él.